con gozo, con alegría, a los que se conectan a la página, a los que son bendecidos a través de esta enseñanza bíblica, cristocéntrica, que el Señor nos permite transmitir a través del ministerio que ha establecido como pastores en la Iglesia Cristiana Roca de Salvación en la Lima Cortés, como el Señor puso en mi corazón, en la ciudad que es el corazón del Valle de Sula, en Honduras, Centroamérica. Bajo el tema emociones y sentimientos, en esta ocasión, por un momento me cuestioné a mí mismo si esto es lo mismo, emociones y sentimientos, y soy bien minucioso cuando quiero tener conocimiento de algo y acerca de la inquietud como el Señor me conducía en este tema. Emociones y sentimientos son dos aspectos distintos de nuestra experiencia afectiva. A través de ello puede ser positivo o negativo, pasivo o activo. En este orden, los sentimientos se manifiestan después de una emoción. No podemos tener sentimientos sin antes vivir una experiencia. Entonces, yo no puedo decir, viera que me gusta esa muchacha que yo me imagino. Y puede ser, porque es una imaginación mía, pero yo no puedo decir, viera que me gusta la hermana Giselle que nunca conozco, que nunca he visto. No, es una mentira, hermano. Es una locura. Ese es de variar en la mente, usted no conoce a nadie. Pero de repente, a usted le sucede algo, usted se conecta con algo, usted mira a alguien, hace una lectura, y entonces usted diría, ¿cómo me gusta? ¿O cómo me gustaría a mí? Oiga, un sentimiento, ¿cómo me gustaría? Y hasta se le sonroja la piel y se le pone la piel chinita o de gallina, como decimos nosotros, cuando dice usted, si yo tuviera un romance como Romeo y Julieta, pero no morir en el intento. ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Porque usted tuvo lectura de esa historia y algo. Tiene que haber un impacto emocional, tiene que haber una experiencia antes emocional para que tengamos sentimientos. Por ejemplo, le va a suceder, le va a ocasionar, bueno, ¿qué lo diría en esto pues? Como ejemplo, yo estaba en un lugar fuera de mi país, lejos de mi familia, pero como yo soy muy amante a los deportes y muy apasionado antes, ahora un poco menos, el equipo de fútbol, que es de otro país que yo no conocía, descendió a segunda división y nadie estaba conmigo en ese cuarto. Yo estaba viendo la noticia y me sentía triste. Eso fue el 2002. Yo dije, ¿cómo es posible que yo me sienta triste por algo que está sucediendo tan lejos, por gente que yo no conozco en este equipo de fútbol, y no sienta esto por mi familia que no estoy viendo? Y en eso entró alguien, un amigo mío, que es pastor, y me dijo, ¿y qué te pasa? Mirá, le conté yo, por lo que te preocupas vos, me dijo. Preocupate por tu familia, me dijo. Pero yo tenía, ese sentimiento fue producido por aquella emoción a la cual yo me aferré o yo daba a un equipo de fútbol. Ahora vea la otra parte. De repente estoy sentado en ese mismo sillón y en esa misma televisión, meses más tarde aparece una noticia, en el año 2002, de todos los emigrantes que vienen a este país de los Estados Unidos de América, solo uno regresa a su país. 9 de ellos se quedan erradicados en esta nación sin volver nunca más a sus países de orígenes. Y yo quedé en mi mente, oiga bien cómo me nace el sentimiento. Mi mamá se vino para este país y nosotros nos separamos. Mi hermana mayor se vino para este país y nosotros nos separamos, ya se separó de su familia. Mi otra hermana se vino a este país y nos separamos. No, dije yo me regreso. Yo voy a ser ese uno que me regreso. Oiga bien, un sentimiento por una reacción emocional. ¿Por qué? Y yo sin darme cuenta, en ese momento, dice la palabra de Dios, quedé entrelazados en los dichos de mi boca. Y del porcentaje de ese 10, ese yo declaré ser ese uno. No podemos tener un sentimiento si antes no hay un impacto emocional.
¿de qué manera, de qué forma yo podía decir, yo me voy a regresar? Si no habían memorias en mí de qué, de ausencia y de separación familiar. Le aseguro que si hubiese sido el primero, hubiese sido el pionero en mi familia en abandonar, ¿verdad? A mi esposa y a mis hijos. Ahora, vea esto. Cuando le digo que en este orden no podemos tener sentimientos sin antes vivir una experiencia emocional, ya sea esta real o imaginaria. ¿Cómo así? La neurociencia, que es la área científica profunda de la medicina que estudia el comportamiento de las emociones y cómo es nuestro cerebro, porque nuestro cerebro da ordenanzas. Oiga esto, nuestro cerebro, su cerebro y mi cerebro no sabe identificar si el sentimiento que yo tengo es por una emoción real que yo estoy viviendo, es que se metió un tigre por esa puerta y hay un tigre ahí, o yo estoy viendo por TikTok que un tigre se va a comer a alguien. Mi cerebro no sabe identificar eso. Entonces mi cerebro lo que hace es ordenarle a mi cuerpo una reacción emocional. Es por eso que usted y yo lloramos a través o delante de una pantalla de televisión, delante de la pantalla del teléfono o en la pantalla del cine, ante la lectura de un libro que nos conmociona, que nos lleva. Es el impacto emocional. Nuestro cerebro no sabe identificar esas cosas. Tenga cuidado de eso, porque muchas veces usted y yo nos sentimos tristes y provocamos más tristeza y melancolía recordando aquellas cosas. Es por eso que el ser humano, él solo se induce a la tristeza o en el descubrimiento. La felicidad es una decisión. Amar es una decisión, pero que al mismo tiempo se le ordena al cuerpo, a uno mismo, de la manera que uno va interactuando, de qué manera y de qué forma amar. Por eso el Señor nos llama a amarlo a Él por sobre todas las cosas. Efesios capítulo 5, versículo 15, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5, 15 y 16. Ahora, vea usted que dice el versículo 17, por tanto. Nos vamos a detener en ese por tanto y le voy a remarcar el 15 y 16. Mirad pues, ¿cómo no vamos a involucrar emoción y sentimientos en nuestra mirada? ¿Cómo no involucrar emoción y sentimientos cuando yo estoy viendo a mi familia presente? O cuando yo veo el retrato de mis nietos, que hace más de un mes que no los veo. ¡Ay, qué lindo, ¿va? Uno se vuelve tierno. Como cuando uno está viendo a través de una llamada telefónica. Yo me separo de mi esposa 2 o 3 días y a mí me cuesta y estoy. Y estábamos como novios la vez pasada, hace como una semana atrás. Cuelga tú. Hay una emoción, pero ¿por qué? Porque hay convivencia. Entonces hay un sentimiento que se despierta a eso. ¿Cómo no vamos nosotros a involucrar a través de nuestra mirada sentimientos? ¿Cómo así? No que pasó alguien ahí zarrapastroso, todo sucio. Indiferencia. Es parte de lo que la reacción en nosotros no provoca nada. ¿Por qué? Mirad pues, y dice aquí, con diligencia cómo andéis. La diligencia. ¿Cuál es el apuro? Yo tengo mi enfoque. ¿Cuál es la carrera que usted lleva? Yo tengo mis directrices, yo tengo un ordenamiento, ya sea de mi jefe o ya sea de mí mismo. Hoy me levanté en esta mañana y este es el orden de prioridades que yo tengo que hacer. Mira que anda como loco, anda como loca, nadie lo para y aquí que allá. Hay una diligencia, hay un enfoque. Y en ese enfoque, ¿cómo nosotros vamos a separar una emoción, proactividad, profesionalismo, compromiso, arrepentimiento, necesidad de cubrir otra y redimiendo bien el tiempo, como dice la palabra de Dios? Ahora, vea cómo dice lo siguiente también. No como necios, sino como sabios. ¿Quién es necio? Aquel que no es disciplinado. ¿Quién es necio? Aquel que desecha la palabra de Dios, que desecha el ordenamiento, que no quiere que le pongan directrices y orden. Aquel que es sabio en su propia opinión, sino como a sabio. ¿Quién es sabio? El que ama
el orden, el que ama la ley, el que ama las directrices. ¿Cómo no involucrar emociones y sentimientos? Versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo. La vida es mía, yo la hago como me da la gana. El sentimiento de él es, como decimos nosotros, ¿verdad? Y no ofendiendo al equipo de fútbol español, barzonear, ¿verdad? Como decir, haraganear. ¿Pero qué? Yo trabajo muchos días y este día voy a descansar. Está bien, está bueno. La cuestión es que veamos nosotros que no podemos separar las emociones. Y tanto son las emociones que si usted en un momento hace un lapso, usted va viendo, valorando, si lo hago en este momento, si lo hago más tarde, si lo voy haciendo más tarde para acá, qué sé yo, dándole largas al asunto. Mire usted, dice también, porque los días son malos. Entonces empieza a decir la gente, ¿cuáles días malos? Que el mundo va a terminar. El infierno es este, hombre. ¿Cuál infierno que viene? Olvídense, ¿no? ¿Para qué? Si peor desgracia que venga, si ya estamos en esta. Esa es la emocionalidad de ellos. Ese es el enfoque de ellos. Esa es la información que ellos tienen y esa es la indiferencia pongámonos pilas, ¿verdad? Hay que ahorrar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, o vamos a esto, emprendamos con esto, cuidemos a esto, eduquemos a los niños, enseñemos, cuidemos la familia, cuidemos el hogar. ¿Cómo podemos omitir emocionalidad en el desarrollo de nuestro diario vivir? Estamos adheridos a ello, somos parte de esa formación que es a imagen y semejanza que Dios nos creó. Ahora escuche esto. Advertencia a permanecer vigilantes en el desarrollo de todo lo anterior, de todo esto anterior. ¿Por qué? Porque esta es una carta escrita a Éfesos. Y Éfeso está la iglesia en Éfeso, a la iglesia de Éfeso. Y entonces no es una redacción o un discurso generalizado para toda la población de los efesios. Es para la iglesia en particular. Este es un discurso para aquellos que están atrás de la pantalla, que tienen a Cristo en su corazón y que se detienen a través del tiempo a poder aprender y conocer y obtener luz de una manera para poder crecer en el desarrollo y poder llevar a cabo y poder tener no solamente madurez y crecimiento, sino control de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Entonces les dice a ellos, esto es lo siguiente, ¿cómo nosotros somos advertidos? ¿Por qué somos advertidos? Porque somos hijos, porque somos iglesia, porque somos cuerpo de Cristo, porque usted y yo somos la novia de Cristo, porque usted y yo somos embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra, porque usted y yo somos ejército de Dios, porque usted y yo somos pueblo y nación santa adquirida para santidad, para Dios. Usted y yo somos la representación del reino del cielo aquí en la tierra. Somos la iglesia. Y no somos insensibles. Y no somos indiferentes a la sensibilidad o insensibilidad también de otros. ¿Por qué? Con amor eterno nos ha amado Dios. Por su amor y su misericordia usted y yo estamos aquí. Y ese amor que nos ha abrazado de parte de Dios, también nosotros tenemos que vivirlo, caminarlo y expresarlo. Y decirle a aquel que se pierde, a aquel que anda en tinieblas, a aquel que no tiene luz, venga a Cristo. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Cristo es la puerta de la salvación. Ahora le voy a decir algo. No creo, yo no recuerdo que alguien me haya enseñado esto. Pero aquí me pone el Espíritu Santo que le diga esto. Prediquemos el evangelio para salvación. Pero si usted se encuentra a alguien, oiga bien, se encuentra a alguien que es empresario y le dice, mire, yo ahorita le soy honesto, no voy a aceptar a Cristo, pero sí le acepto una idea empresarial y le fluye una idea empresarial, désela. Mire, siembre y usted va a cosechar. Haga pactos con Dios y Dios lo va a recompensar. Ve al pobre como una inversión, porque la palabra dice que al que al pobre da, a Jehová le presta. Ideas empresariales. Friegue usted. Si no acepta a Cristo en el corazón, a Cristo en su corazón, púdrase en el infierno. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Él está pidiendo, mire, yo ahorita no voy a aceptar a Cristo, ¿verdad? Pero deme una idea, yo soy deportista, mi sueño es jugar fútbol, o baloncesto, ser beisbolista, o atletismo. Y si usted Dios le da, ninguno dice que se apresta a correr la batalla en el Señor, dice,
No así se despoja de todo peso del pecado que le asedia en Cristo. Usted, despójese de la grasita, despójese de los refrescos, y empiece disciplina. ¿Por qué no? Pero nosotros con nuestra emocionalidad podemos estar nosotros guardando y explotamos en sentimientos que no manifiestan y que no dan el amor de Dios a la gente. Porque algunos lo único que quieren es crecer, progresar, ser bendecidos. Unos lo que quieren es dinero, otros quieren fama. ¿Cuántos políticos no le pueden venir a usted y decir, mire, yo ahorita no voy a aceptar al Señor, pero qué idea me puede dar usted para poder, hable diferente, diga esto, diga lo otro? Algunos. Ahora, ¿por qué nosotros? Porque nosotros somos la iglesia. ¿Por qué usted y yo? Porque usted y yo tenemos autoridad cuando hablamos. Porque tenemos la autoridad de dar vida cuando usted y yo hablamos. Hay aquellos que no le reconozcan o que no lo reconozcan a usted, ¿verdad? Mire lo siguiente. Después de esta advertencia viene y dice el versículo 17, por tanto. ¿Y qué dice por tanto? No seáis insensatos, sino entendidos, de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cómo yo me voy a poner en el parque sin saber de cualquier ciudad si la gente es cristiana o no? Y les voy a empezar a decir, miren, ahora ustedes no sean insensatos. Yo no sé ni de dónde me van a caer las pedradas, tomate o zanahoria o a ver qué. O va a venir alguien y se va a parar y me va a decir, usted le está diciendo insensatos a todos, dímelo en la cara a mí, a ver cómo te va. Esta es una confrontativa, esta es una advertencia, este es un señalamiento como el padre le dice a los hijos, porque Dios nos ama, porque el padre a quien ama corrige, amén. Esta no es una carta, no quiero como ofender la escritura, como decir, vulgar, para el vulgo, para la comunidad pública. Es una carta pública a la iglesia, una carta privada al cuerpo de Cristo. Aquellos que han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador y que están dispuestos a vivir bajo el orden y la disciplina establecida por Dios aquí en la tierra. Pero usted le habla a alguien que no tiene a Cristo en su corazón. Oigan a este. Si hasta dentro del cuerpo de Cristo hay algunos que desechan algunos pasajes bíblicos, ¿verdad? Yo no sé cómo van a hacer, pero es para la iglesia. Entonces dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Imposible que si nosotros desenfrenamos nuestras emociones, no vamos a tener orden en nuestros sentimientos y podamos vivir de acuerdo a esto y obedeciendo a la palabra de Dios. Claramente vamos a ser insensatos. Claramente nosotros no vamos a tener un orden en nuestra vida. No vamos a tener una disciplina, no vamos a manifestar un rostro no solamente de emocionalidad, sino ni de confianza, sino de vida para otros o de muerte, de oscuridad o de tinieblas. Cuando dice el pasaje, de esta manera no sean insensatos, dice, entendidos, dice, debemos nosotros tener entendimiento. Oiga esto, mire cómo dice, sino entendidos. Quiero el escrito unirlo, porque estaba leyendo aquí de manera corrida. Dice, no sean insensatos, sino entendidos. Ahora, el entendimiento es por la meditación y el discernimiento del conocimiento adquirido. Me dijeron que le echara sal a los frijoles. Pero yo recuerdo que cuando tenía como unos 12, 13 años, me dijeron a mí, Joelito, vaya, mire los frijoles y si ya están blandos, échele sal. Pero como yo estaba viendo televisión en la casa del vecino, me fui, no los probé y lo que hice fue le eché sal, los revolví y me fui a sentar. Allá como a los 40 minutos me fueron a decir, Joelito, ¿qué fue lo que hizo? No, yo le eché sal a los frijoles y más agua. Quedaron duros por su culpa, me dijeron. No sé si fue por mi culpa o eso, no sé si es la idea. Yo le soy honesto, no lo he comprobado ni me he arriesgado, pero lo voy a comprobar un día de esto. Si es cierto que echarle sal antes de tiempo lo pone duro, no sé. Dígame usted si usted para. Pero a mí me culparon por eso. Pero eso quedó en mi memoria y creó un sentimiento de responsabilidad y de no arriesgarme
que no lo he vuelto a hacer. Le pongo sal o me decido que sí. Si yo miro que ya mucho gasto y gasto y gasto y eso no, los frijoles no se ablandan, póngale sal que la licuadora los machuca y ahí no hay ningún problema. No hay frijoles enteros, sino me doy a entender. Mire usted entonces, en esta situación, el entendimiento, oiga, el entendimiento es por la meditación y el discernimiento del conocimiento. Pero, ¿cómo será esto? ¿Cómo sucede? ¿Cómo es esto? Que usted ve una receta a través del internet de alguien que no sabe quién lo hizo, que no sabe, o si sabe quién lo hizo porque ahí aparece el nombre, pero no conoce a la persona, no es confiable, y usted dice, esta receta dice que harina, huevo, leche, agua, azúcar, vainilla y algún ingrediente, naranja o banano, aquí, o jugo de naranja, yo aquí hago un pie o un pan. Vamos a hacerlo. ¿Cómo dice aquí que lo haga? Y usted sigue el conocimiento, medita y discierne el conocimiento, entonces le da entendimiento. Y tomémonos café porque el pan quedó. Ya lo saqué del horno y usted ni cuenta de Dios. Hasta rico olía como a naranja el pastel. Yo me lo imagino. Mi idea, mi meditación. Ahora, esto es lo que está sucediendo. Mire usted, antes de continuar con este por tanto, de no ser insensatos, sino que nosotros tenemos que ser entendidos. Diga después de mí, entendidos. Aclarar un poquito en la profundidad de lo que son las emociones, son vistas como una parte integral de la naturaleza humana creada por Dios. No es inherente, o sea, no son inherentemente malas. Las emociones no son malas en ningún punto. Pastor, pero el enojo, la cólera, el asesinato es una emoción. Sí, pero cuando nosotros fuimos creados en el vientre de nuestra madre, el feto no sabe lo que es malo y lo que es bueno. Se alimenta del entorno. Nos crían, a nosotros nos enseñan, ahora son famosos los influencers, pero hay gente que fue influencer en nuestras vidas y nosotros nunca le dimos un like. Y algunos de ellos todavía están a tiempo. Papá y mamá fueron los mejores influencers en nosotros, mentores, maestros, y nunca les dimos un like, un así, sino un porque no nos gustaba seguramente la manera o la forma en que nos enseñaban. Vea esto, emocionalmente somos influenciados por nuestra visión del entorno, por amistades o familias o mentores, etcétera. ¿Cómo así? ¿Es cierto que te dijeron eso? Sí, yo que vos le hubiera agarrado a pedradas, yo que vos le grito. Y empiezan un montón de opiniones. Y no dijiste nada. Es que vos toda la vida te quedás callada, abrí la boca. La próxima vez, la explosión que va a crear esa persona, usted no va a pagar los patos. Es ella misma, es él mismo, que va a experimentar cuál es el resultado de la reacción que tuvo, porque antes no la tenía, pero fue influenciado. O puede ser que como también la interpretación de las emociones por acontecimientos pasados en la persona producirán sentimientos, oiga esto, con inclinación a lo antes acontecido. No, yo ya lo conozco. Grita y habla como matraca. Entonces, yo voy a empezar a hablar sin parar. Un día, por molestar, una persona que no le gusta ser evangelizada, empezaba a hablar, hola, ¿cómo está? Dios le bendiga, mire que no sé qué, y empezaba a hablar, que la vida de él, que la familia, y entonces a mí me pusieron al tanto de tal persona, pero vamos a ir nosotros, me dijeron, a evangelizarlo, y vamos a dejar que hable, y ya cuando él ya esté hablando, me dijo, como unos 3, 4 minutos, entonces ahí te bajas del carro vos y entras, me dijo. No fue difícil entrar y querer interrumpir y hacer un alto en el léxico de esta persona que hablaba. Y lo tengo que escúcheme, presta atención, que yo no vine a escucharlo. Y entonces aquellos me dijeron, no, es que no era así la cosa, pero yo no voy a estar perdiendo el tiempo escuchándole los problemas a él. Yo vine a evangelizarlo. Todo el tiempo que había que estar como 15 minutos escuchándolo y nunca nos dejaba hablar. No, presta atención, le dije, vamos a hablar. ¿Por qué? Porque ahí tiene que haber una interacción.
porque tiene que haber una comunicación y de alguna u otra manera en el conocimiento de la reacción tiene que haber una medida de cómo nosotros llevamos nuestras emociones. Porque puede ser que yo vaya de manera tan abrupta que ese hombre no quiera saber más nada de nosotros. O que a mí me cause un trauma o un problema que yo nunca más quiera saber de ese tipo de personas o de otros. Y entonces voy a vivir temeroso. No voy a poder hablar. Yo voy a vivir cohibido. O voy a vivir agresivamente maltratando a la gente. ¿Cuáles son mis reacciones? ¿Cuáles son mi tipo de emociones en las cuales yo voy a estar viviendo? Usted y yo tenemos, vivimos dentro de la familia, interpretamos estas cosas por acontecimientos. Mire lo que dice la Biblia, la Biblia también enfatiza la importancia de gestionar nuestras emociones alineadas con la verdad de Dios, evitando que éstas nos controlen a nosotros, sino que nosotros tengamos dominio propio y de esa manera tengamos dominio de nuestro estado emocional y que no sean ellas que se desborden y nos gobiernen a nosotros. Hay mucha gente que las emociones lo gobiernan y lo disfrutan y lo viven así y ya son sus patrones de vida. Nuestras emociones deben de ser guiadas por el Espíritu Santo, y alineados nuestros pensamientos y acciones a la verdad bíblica, produciendo así en usted y en mí y en todos aquellos que creemos en Cristo Jesús, que nos alimentamos de la palabra de Dios, que nos sujetamos a la dirección y a la guianza del Espíritu Santo de Dios, produciendo así nosotros sentimientos sanos a causa de guardar nuestro corazón en la verdad y la voluntad eterna de Dios, que es en Cristo Jesús. Pero ¿y por qué no haces eso? Lo otro. Hay una frase, a mí no se me olvida, ni creo que se me olvidará, cuando yo me ponía como con esos arranques negativos, con esos arranques como cuando esos caballos, esos potros no se quieren dejar montar y son caballitos ya de lujo, pues, pero como que corcovean, dice, va, en el campo dice que corcovea mucho, ¿va? Entonces así me ponía yo como corcoveando cuando no quería ir a la iglesia y le decía a la pastora, y así te vas a ir, y tal vez andaba así como andaba, pero andaba en chancleta. Sí, así me voy a ir, le decía yo. Pero te vas a poner zapatos, me decía. No, y es que es necesario poner zapatos. No era nuevo en la iglesia. Era alguien que yo ya sabía cómo era la liturgia de la iglesia. Era alguien que había sido hasta líder en el ministerio de la iglesia. Pero ese día me puse de rebelde. Y la frase que me decía la pastora era, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Ay, Dios mío. ¿Qué haría Jesús? Y Jesús fue perfecto, decía yo. ¿Cuál? Me voy a poner los zapatos. Ah, vaya, pues me decía. O sea, que con esa frase me doblaba, pues. No había emoción. De repente estaba con camisa de tirante. Ya no vamos a ir, le decía. Sí, ya me estoy alistando. ¿Vos así te vas a ir? Sí, así me voy a ir, le decía yo. Había veces por molestar, pero había veces que yo sí, digo, si ella, no si ella, bravo. Si esta me dice que nos vayamos, así me voy a ir, dije yo. Y como ella sabía que también me medio cables pelados yo, digo, a este le voy a seguir la corriente hasta pronto, pero aquí le pongo un estate quieto con la palabra. Ajá, me decía, ya nos vamos, ¿está listo? Sí, le decía, así te va a ir. Así sería Jesús para la iglesia, me decía. No, hombre, qué fregadera, ya me voy a poner. Ahí va a cambiarme. Porque la reacción y el doble de la palabra de Dios. Ya conmigo, el poder de la palabra de Dios está sobre emociones y sentimientos. Y Jesucristo lo demostró y lo enseñó. ¿Cuántas veces nosotros le decimos a Jesús, pero es que entiéndeme, pero es que tú sabes? Él no lo dice, lo digo yo. Sí, yo entiendo, atajo de rebeldes, excusas sobran. Eso es lo que digo yo. Porque nosotros tenemos un apellido que nos gusta ponernos cuando no es el nuestro. Nosotros somos hijos de Dios. No hijos de Dios rebeldes, hijos de Dios mediocres, hijos de Dios indiferentes, porque hay un montón en el mundo entero que les gusta ponerse apellidos que no les corresponden, que no los pone Dios, que nosotros nos los ponemos a nosotros mismos. Como cuando decíamos de niños con locura, ay, a mí como me hubiese gustado ser hijo de los fulanos, que ahí sí hay plata, ahí sí en carro van a la escuela, poniéndose apellidos ajenos estaban de niños, algunos, no todos, ¿va? Vea esto, sigamos en esto. Venir o vivir
en la presencia de Dios en oración, estudiando su palabra, buscando la guía, la dirección del Espíritu Santo, podemos aprender a manejar nuestras emociones de manera saludable. De manera saludable. Ahora, requiere que nos confrontemos a nosotros mismos, iglesia. Requiere valentía. Buscar la sanidad requiere valentía. Yo no sé cuántos de ustedes de aquí, los que nos ven a través de las redes, le tienen miedo a una aguja o no visitan una clínica, un médico. ¿Por qué? Porque ni las pastillas se quieren tomar. Una pastilla. A un adulto hay que estarlo rogando para que se tome las pastillas, que es por su bien. Tratar de tener un cambio para salud emocional. Y ese cambio de salud emocional es beneficioso no solamente para nosotros, sino para todos los que nos rodean. Nuestra familia, compañeros de trabajo. Y no solamente para ellos, sino los mayores beneficiados somos nosotros. ¿Por qué? Porque logramos entender y conocer el desarrollo de los demás y el por qué ellos actúan de esa manera. El por qué ellos actúan de esa forma. Porque ese es el entorno de ellos. No poner nosotros a hervir piedras para ver si se van a convertir en pan. Piedra es piedra. Y a la piedra hay que darle con almágana, con martillo y molerla. Pero usted no va a agarrar una fruta y la va a agarrar con una almágana. Hay herramientas para cada cosa. Y en esas herramientas, quizás yo me vaya un poco al extremo, hay tipos de palabras que Dios está hablando. Quizás todo el mensaje, es importante todo el mensaje, pero no todo el mensaje usted lo capta. Y hay algo que dentro del mensaje es específicamente para usted, con nombre y apellido, número de cédula, día que nació y familia en la que vive. Y yo no sé cómo usted se desarrolla en eso, pero Dios sí lo conoce. Porque es a la luz del Espíritu Santo de Dios, a la luz de la palabra. Mira el versículo 18. Cuando en 17 decía, por tanto, ¿verdad? Y les estableció que debíamos de ser entendidos para cuál es la voluntad de Dios. En el versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. El 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantos de alabanza al Señor en vuestros corazones. Las emociones pueden surgir, oiga esto, las emociones pueden surgir inconscientemente o de forma voluntaria. Oiga esto, involuntaria, perdón. Inconscientemente o de forma involuntaria, pero de manera visible, física. ¿Cómo así, pastor? Que de repente usted y yo estamos aquí, hablando, discutiendo algo. Le voy a poner algo jocoso para que usted vea lo siguiente. Y de repente aparece alguien diciendo, como dice el chavo, sí, pero mírelo como ñoño. Así va, que todo el mundo se cayó y él termina hablando. Y el que termina hablando dice, sí, pero lo que pasa es que usted es un malcriado. El alumno diciéndole al maestro. O el hijo diciéndole al papá. ¿Cómo dijiste? Ay, se me salió. Mire, le voy a decir esto. Físicamente, temporalmente, en ese momento, sí se le salió. ¿Pero por qué se le salió? Del inconsciente, del subconsciente. Lo tenía guardado. Está hasta aquí de que papá le dé órdenes. Pero como físicamente, en su juicio cabal, no lo puede hacer porque sabe que le pueden poner la boca por allá, o que le va a traer consecuencias graves. Entonces, a eso es involuntario. En el cuerpo es involuntario, pero eso es lo que hay en su mente, eso es lo que hay en su corazón, eso es lo que está guardado. Y esa acción que se siente reprimido o reprimida, ese momento emocional que se siente no indefenso, impotente, le hace reaccionar y decir cosas que después se arrepiente o le hacen pasar vergüenzas. Esta expresión, le decía, las emociones pueden surgir de manera consciente y de forma involuntaria. Ahora, reflejando lo que en el subconsciente o inconsciente está en lo interno, porque lo interno
oiga esto, lo interno se expresa a través de lo externo. ¿Ha escuchado usted esa frase? ¿Quiere conocer a alguien? Platique con él, platique con ella. Camine, comparta con ella. Hay gente, iglesia, hay personas que con usted se comportan de una manera, de una forma. Pero camine con ellos a través del vulgo, comparta con ellos en otro lugar. Usted se va a dar cuenta realmente del carácter que tienen. A usted lo trata con amabilidad, a otros quizás lo trata como por debajo de la suela del zapato. O usted se va a dar cuenta que a todos los trata con distinción como lo trata a usted. Ese es el comportamiento. Esa es la manera en la que hay. Pero en un momento de ira y de cólera, salió, resurgió. Ve usted los debates políticos y esos afarranchos que arman los políticos, así son. Se cansaron, hasta la corbata se quitan, se cansaron de hipocresía, así son. Esos son los que nosotros tenemos ahí, en esas posiciones, que algunos podemos leer más que usted y yo, o tenemos más conocimiento usted y yo. Más legible la firma suya y la mía que de ellos. Los sentimientos pueden ser, oiga esto, modulados por el pensamiento y la reflexión. Los sentimientos. Quiero avanzar en ello. Escuche esto. Las emociones y los sentimientos alineados a la verdad de Dios en una persona significa que su alma está bajo el control de la voluntad de Dios. Y su corazón es un corazón que está gobernado y está lleno de la palabra de Dios y que es sano. Amén. Y que es guiado por la voluntad de Dios. Entonces, ese corazón de esa persona que es espiritual siempre tendrá alabanza y adoración. ¿Qué dice el versículo 20? Mira, el versículo 20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué desgracia, qué chaparrón cayó de la nada usted. Y ayer estábamos diciendo, el Señor todo lo puede. Yo soy en Cristo Jesús. Imagínense saliendo del día de ayuno. Qué desgracia. Todo el día del ayuno estuvo bueno. Solo salimos un bombazo de agua. Una charquera que nos cayó. Y salió de ayuno. Y en vez de agradecer el clima, ¿no?, alejado de la verdad, no estamos mucho. A veces decimos cosas, expresamos del día. No oramos en la mañana. No agradecemos la misericordia de Dios porque se nos olvida que cada mañana son nuevas. Y lo primero que vemos del día nos causa molestia. Porque eso es lo que está dentro de nosotros. No hay continua alabanza, no hay continua adoración. ¿Por qué? Porque la emoción que tenemos, que queremos lograr ese día algo, nos parece que el único adversario es Dios provocando obstáculos en el día para que no lo haga. Y realmente así lo es. Dios no quiere que lo hagamos, no es la voluntad de Dios. No está permitido por parte, pero no lo entendemos así. ¿Por qué? Porque mi emoción me está llevando por un sentimiento equivocado. En resumen, imaginémonos que una emoción es una chispa. Insisto, imaginémonos que una emoción suya y mía es como la chispa de fuego del fósforo, del cerillo, del chispero, una chispa. Que la emoción es una chispa, una reacción rápida, espontánea. Y los sentimientos son como las brasas que quedan en el fuego, que son largas interpretaciones, largas reflexiones en las cuales hasta con lágrimas podemos decir, ¿cómo fue posible que yo lo haya hecho? ¿Cómo fue posible que no me pude contener? ¿En qué momento que estaba pensando que no pude detener esa chispa? La emoción es algo repentino, impredecible, pero los sentimientos son largas, momentos de reflexión y sí los podemos transformar. Oiga esto, usted y yo
se nos permite que vivamos emocionados, pero no se nos permite que vivamos gobernados por las emociones. Cuidemos que nuestras emociones estén alineadas a la palabra de Dios y así no produzcamos sentimientos influenciados por la carnalidad en el pecado. Porque hay muchas cosas, iglesia, en el diario vivir con las que nos vamos a enfrentar que no nos agradan. A usted y a mí no nos agrada. Es más, podemos andar juntos y lo que sucede en el día, para mí todo fue maravilloso y para la otra persona fue un desastre. O algunas cosas bellas y para otra, yo no sé qué le vio de bello. Viera, por todo daba gracias a Dios. Casi nos mata un carro diciendo gracias a Dios. Porque la visión es distinta, porque la perspectiva es diferente. En la palabra de Dios hay un sinnúmero de ocasiones que se manifiestan emociones. Pero también hay un sinnúmero de ejemplos donde las emociones gobernaron a las personas y a las personalidades que salen en la Biblia. Y esas acciones que los llevaron bajo el gobierno de la emoción les trajeron desgracias a sus vidas, a sus familias. Y el Señor dice y nos llama y establece. Él no nos dio un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Amén. No solamente se trata de poder y amor, se trata de dominio propio. Porque en el amor no se trata de ser alcahuetas ni autoritarios, se trata de tener un equilibrio. Y que nuestras emociones y que nuestros sentimientos sean aprobados por Dios, en el orden y en la voluntad de Dios. Dejándoles con esta frase que a mí me ayudó mucho, muchísimo. ¿Qué haría Dios en su lugar? Emoción y sentimientos. La emoción es el impacto, es lo que nos causa a nosotros. ¿Qué causó nuestro encuentro con Dios, nuestro encuentro con Jesús? ¿Por qué entonces, si ese encuentro con Jesús fue tan armonioso, tan hermoso, tan especial, por qué no seguimos produciendo sentimientos hermosos, agradables, que nos llevan a caminar al modelo de la persona, del varón perfecto que es Jesucristo? Tenga la bondad de ponerse sobre sus pies, por favor. La palabra del Señor